Algunos de mis colegas opinan que este SUV tiene el mejor costo-beneficio, ya que te da todo lo de un SUV grande del segmento C al precio de un SUV compacto. Y aunque a algunas personas les encanta criticarla sin haberla nunca jamás probado, la realidad es que es un vehículo muy completo que ofrece bastantes detalles, tanto de comodidad como seguridad, para que tú y tu familia puedan viajar no solo cómodos, sino también bastante seguros gracias a su generoso espacio interior, porque una SUV con muy buen costo-beneficio tiene que tener la capacidad de atacar los problemas más comunes en tu vida sin sacrificar los simples placeres mundanos de comodidad y conectividad que toda familia necesita a la hora de hacer recorridos, tanto en ciudad como en carretera, por muchas y largas horas. Para que una SUV sea considerada con muy buen costo-beneficio, tiene que tener materiales resistentes, pero al mismo tiempo suaves y cómodos en toda su tapicería, porque absolutamente nadie quiere tener que viajar sufriendo ni un momento. Algo que no me esperaba de los comandos de voz es esto. Sí. Abrir el techo panorámico. Abriendo el sunroof. ¿Qué tal? Llámame si necesitas ayudas. El asistente con inteligencia artificial está impresionante. Pero ahora sí, Drive. 3 modos de manejo y 2 modos de uso de la transmisión. El primer modo de manejo es el modo Eco. Y aunque esté en el modo Eco, estoy tocando el acelerador tanto así y siento que la camioneta responde. A ver, bombeamos. Ok, aquí nos damos cuenta que el modo Eco sí tiene gobernada la respuesta del acelerador para absorber los malos hábitos, y aunque yo bombeo el pedal, la camioneta no se desboca, no jalonea. Este es el modo que yo voy a recomendar siempre usar, sobre todo en ciudad a baja velocidad, porque cuando ya sales a carretera, el siguiente modo es el modo normal, y este modo me encanta, sobre todo cómo cambia el display en el tablero, en el clúster de instrumentos. Y aquí, si bombeo el acelerador, las revoluciones sí se suben y la camioneta quiere jalar y empujar más duro. De hecho, se revoluciona un poco más el motor y está empujando, pero no da latigazo, no da jaloneo. Y luego está mi modo absolutamente preferido, que es el modo Sport o deportivo. Y aquí sí, bombeo el acelerador. Las revoluciones se quedan arriba. Y CS55 empuja con todo. ¡Qué bien se siente! Me llama mucho la atención la insonorización del motor, que es de primera calidad. Y el timón o volante en doble D, mochito de arriba y mochito de abajo, también es una peculiaridad que te da una sensación de tacto muy diferente a la hora de tomar las curvas. Y otra vez, patafondo en el modo Sport, se revoluciona y empuja con todo. 130 kilómetros por hora y no te das cuenta de lo fantásticamente bien insonorizada que está y lo bien que se agarra al asfalto. 140, 150, freno de disco en las 4 ruedas súper bien. No te esperas que una camioneta con un 1.5 turbo se desarrolle así de bien. Sin embargo, aquí está CS55 rompiendo paradigmas. Una SUV con excelente costo-beneficio también le vendría bien tener barras portaequipaje útiles en el techo y aros metálicos de sus ruedas de 19 pulgadas con gomas, suelas o cauchos con perfil medio para darte buena combinación entre precisión en las curvas y confort a la hora de absorber irregularidades. También sería muy bueno tener frenos de disco en las ruedas traseras y una altura libre al suelo que permita pasar por las horribles avenidas de nuestros países latinos e incluso por algunas partes del sur de Estados Unidos. Un SUV con excelente costo-beneficio toma todos tus problemas más frecuentes e idealmente, en el peor de los casos, debería resolverlos de una manera que otras en el mismo segmento y rango de precios no lo hacen. Una SUV con excelente costo-beneficio sería padrísimo que tuviera una pantalla delgada, volada, enorme
enorme de 12 pulgadas e insertos con materiales suaves, texturizados a los que les puedes hundir los dedos en el tablero, así como una línea y pautas de diseño sofisticados. Pero más importante aún, una SUV con excelente costo-beneficio debe de sí o sí incluir radar en el parabrisas para las famosas asistencias avanzadas de manejo o ADAS. En el tema de sus rivales es un segmento competidísimo, sobre todo específicamente por tamaño. Aquí hay grandes y legendarios exponentes como la mismísima Honda CR-V, que ya tiene una opción híbrida, la mismísima Toyota RAV4 o RAV4, que también hay natural aspiradas e híbridas. También está el Volkswagen Tiguan, la legendaria Mazda CX-5, podríamos meter a la Mitsubishi Outlander PHEV, solo por mencionar algunas, pero a la hora de comparar por precio, ninguna otra camioneta SUV de este tamaño tiene el precio tan accesible y la relación costo-beneficio tan buena como esta Chang'an CS55. La pregunta es, ¿será eso razón suficiente para que te compres una de estas? Bueno, esa pregunta la respondemos más adelante en el video. En cuanto a seguridad, tampoco nos queda a deber, ya que cuenta con 6 bolsas de aire desde la versión básica, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina, el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el SC, la NASA, la JAXA, la SpaceX, el Shield, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras, y además, qué delicioso es tomar la vuelta con esto. Están las famosas ADAS, las asistencias avanzadas de manejo, como la alerta de salida de carril, asistencia de preservación de carril, control crucero adaptativo y otras cosas que te enseño más adelantito. Todo por el precio en el que otras apenas te darían climatización electrónica. Aquí ya te llevas las ADAS. Dime si eso no es un excelente costo-beneficio. También sería muy útil que un SUV con excelente costo-beneficio tenga espejos laterales enormes, porque todas estas cosas se añadirían a la percepción de seguridad del vehículo, ya que absolutamente nadie quiere un SUV problemático que les salga más caro de lo que pagaron. Al contrario, todo el mundo desea que un SUV con excelente costo-beneficio sobrepase sus expectativas, incluyendo cosas avanzadas como cámara de reversa con visión de 360 grados y perspectiva tridimensional que puedes ajustar directamente con tus dedos en una pantalla súper responsiva, así como controles intuitivos para la climatización y cargador inalámbrico por inducción de serie por el mismo precio de lo que pagarías en otras camionetas que no incluyen estas cosas. No estaría de más que dicho SUV también tuviera una enorme bahía o espacio de carga para poner tu bolso, así como la posibilidad de alternar entre distintos modos de manejo e incluso un atajo para activar la grabación de video de emergencia, porque Dios no lo quiera, en caso de algún siniestro, esta función puede hacer la diferencia para apresar malhechores o que el seguro te pague más rápido. Un SUV con excelente costo-beneficio tendría que tener un diseño de timón o volante europeo en doble D, de tal manera que la visibilidad no esté obstruida por la parte superior del timón o volante, y así puedes tener una visibilidad gigantesca. En cuanto a sus versiones, actualmente hay 2 y te las pongo en pantalla en este momento en lo que he dicho todo esto, y lo más hermoso es que ambas versiones ya tienen las 6 bolsas de aire, el motor 1.5 con 185 caballos y más de 220 libras-pie de torque, la doble pantalla y muchas otras cosas más, lo cual me lleva al tema de las asistencias. Información del vehículo, asistencias. Me encanta cómo empuja. Aquí podemos ver las fuerzas G. Pero bueno, activo el control crucero adaptativo. Lo vamos a poner a 50 nada más para efectos demostrativos. Estos carriles no son inventados. Está detectando los carriles pintados con las cámaras y el radar. Suelto el timón o volante y está tomando la curva por sí sola. Me gusta.
Activo la preservación de carril, ahora sí. Las líneas a los costados se ponen verdes, se activan sensores. Yo quiero darle un estímulo hacia un lado, lo quiero mover, pero sí siento un poco de resistencia. Detecta el auto enfrente, detecta que se aleja y está tomando la curva solito. Aquí está moviendo el timón o volante por sí sola, yo no estoy haciendo nada. CS55 mantiene perfectamente el carril, me encanta. Además podemos ajustar la distancia de seguimiento del auto de enfrente. 4 espacios, 3 espacios, 2 espacios, 1 espacio. Y lo más padre es que también funciona en tráfico pesado. Entre la realidad aumentada de la pantalla y lo avanzado de las asistencias, por este precio me explota la cabeza del buen costo-beneficio que tiene esta camioneta. Nadie quiere tener que sufrir en su SUV con excelente costo-beneficio por cosas que deberían venir de serie y que otras marcas simplemente no te están dando por tu dinero. Cosas como los controles de audio y llamadas o el mismísimo control de velocidad crucero, así como la asistencia de preservación de carril. Y obviamente que si estás pagando buen dinero por un SUV con excelente costo-beneficio, más vale que tenga un clúster de instrumentos enorme con pantalla digital. Además, la posición de los asientos tendría que ser de lo más cómoda del mundo, porque si este SUV realmente quiere tener un excelente costo-beneficio, debe de ofrecer soporte acolchado y suave a los costados, así como acolchado y suave tanto para el respaldo como para la posadera de los asientos y, por qué no, cabeceras en una sola pieza en asientos tipo deportivos. Esto no lo es todo, pero es lo mínimo necesario para que un SUV pueda considerarse con excelente costo-beneficio. En cuanto al consumo de combustible, no he tenido chance de hacer las pruebas completas, pero si tú tienes una Chang'an CS55, déjame acá abajo en los comentarios cuál es el consumo que te está dando y bajo qué condiciones, velocidades, ciudad y hábitos, por favor. Entre más detallado seas, mejor. El motor se revoluciona con ganas y la estabilidad es sorprendentemente buena para su precio. La suspensión tiene la combinación correcta entre firmeza para tomar curvas y suavidad para ser confortable. Y lo mejor de todo es que se agarra al asfalto tan fuerte como la amistad y el cariño que llegan a tener Wolverine y Deadpool. Y si yo quiero hacer un rebase contundente, vámonos con todo. Me encanta que la dirección es precisa a la hora de hacer el cambio de carril. Si hay un poquito de body roll, pero es poco, me da esa estabilidad que es inusualmente buena para una camioneta de este precio. El modo deportivo definitivamente es el que más me ha gustado. Creo que vale la pena que vayamos a echar un vistazo a lo que hay debajo del capó. Aunque el principal problema que puede llegar a tener un SUV antes de ser considerado un buen costo-beneficio se encuentra aquí. Si el motor nos quedara a deber en cualquier vehículo, sería imposible que fuera considerado un excelente costo-beneficio. Y precisamente por eso Chang'an equipa este motor 1.5 turbo eficiente poderoso que entrega 185 caballos de potencia y unas muy impresionantes más de 220 libras-pie de torque. Además, este molino está acoplado a una transmisión automática deportiva de doble embrague que viene reforzada de 7 velocidades, lo cual nos lleva a la duda que seguramente te entra en este momento, que es ¿cuánto tiempo va a hacer de 0 a 100 esta prometedora belleza? Apagamos la climatización, estamos en modo Sport. 3, 2, 1, aceleración. Ok, empuja con fuerza. Bien. Súper bien. Padre, entra el sincronizador de revoluciones del motor. Tomamos la curva. Seguimos acelerando dentro de la curva. 140. Es bastante rápida, es bastante rápida. Por este precio, 160.
Por este precio no tiene comparación, mi gente. En conclusión, si estás buscando el SUV con el mejor costo-beneficio en este tamaño y rango de precios, que incluya techo panorámico, pantalla de 12 pulgadas, asistencias avanzadas de manejo, mucho lujo, excelente calidad de materiales, manufactura, desempeño, con un diseño vanguardista que va a robar miradas a donde sea que vayas, entonces, hermano querido, hermana querida, Chang'an CS55, la mejor y más barata camioneta SUV que te puedes comprar con el mejor costo-beneficio en este segmento y rango de precios. Y ya está disponible para que te la lleves a casa en la agencia Chang'an, aquí en Mazatlán, Sinaloa, justo a la altura de las instalaciones de la televisora Grupo Pacífico. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa esta excelente recomendación que te dejo aquí en pantalla.